Lo dijo él. A primera hora. Ayer la Asamblea Nacional toma una resolución claramente controversial y muy discutible desde lo jurídico. A nivel político en este país nos hemos acostumbrado a ver cosas insólitas a lo largo del tiempo. Eso ha pasado siempre. Y por el comportamiento, lamentablemente, de la clase política, esto seguirá pasando, porque las cosas no cambian. Aquí cambian de personas, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Pero desde lo jurídico hay límites. De lo contrario, apaguemos la luz, bajemos al ánfor y vámonos todos a la casa. Y que impere aquí la ley de la selva, la ley del más fuerte, y que la clase política haga lo que le plazca, haga lo que le da la gana, y así no funciona. Hay una constitución, hay leyes, hay un marco normativo. La Asamblea Nacional se rige por la ley orgánica de la función legislativa. La norma suprema, que es la Constitución, que nos rige a todos, también rige a la Asamblea Nacional. Pero debajo de la Constitución está la ley orgánica de la función legislativa. No hay otras normas. La ley orgánica de la función legislativa para los temas vinculados a la práctica netamente legislativa y parlamentaria. Y ayer en la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, y para hacer este comentario, por supuesto, me he nutrido con la visión de mucha gente que conoce infinitamente más que quien les habla sobre los temas de la técnica legislativa, de la práctica parlamentaria, y no he leído uno solo de los especialistas en temas legislativos que haya avalado el desaguisado de ayer en la Asamblea Nacional. Y vamos a hacer una mirada retrospectiva a lo que pasó el 13 de mayo. El último día laborable, que este también es un dato, creo que desde lo político lo podemos cuestionar. No desde lo jurídico, porque la anterior asamblea trabajó hasta el 13 de mayo y hasta el 13 de mayo estuvo en funciones y podía tomar decisiones hasta el 13 de mayo. Podemos discutir de por qué dejaron este tema tan importante para última hora, para el último día que fue el 13 de mayo. Ese día, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la terna para enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna de candidatos y candidatas de la función legislativa al Consejo de la Judicatura. Esa terna había sido propuesta por el legislador socialcristiano de la época y también reelecto para este periodo, Otto Vera. Fue aprobada con 75 votos. Estuvo integrada por los profesionales Iván Patricio Montero López, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Ángel René Romero Esteves. Esta decisión, decía la información oficial que publicó el Pleno de la Asamblea en su momento, se tomó en consideración de una resolución previa que remitió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante la cual se informó sobre la declinación de uno de los candidatos de la terna original, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Asamblea Nacional en su calidad de fuente nominadora, complete, cambie o reemplace la terna, que fue lo que hizo el Pleno de la Asamblea Nacional, como digo, una decisión que fue aprobada con 75 votos. O sea, no es que se le ocurrió a la presidenta de la Asamblea Nacional hacerlo por su lado, no es que se le ocurrió a algún sector político, eso fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos, ojo. La mayoría absoluta hasta el periodo anterior era de 70, hoy es de 77, era de 70 hasta el 13 de mayo. Se aprobó con 75. El secretario de la Asamblea Nacional, el mismo 13 de mayo, le remite esta resolución que estoy describiendo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni Valdión, y a la secretaria general encargada del organismo. Y le refiere, en la parte pertinente, que con 75 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional designó a los referidos ciudadanos Iván Patricio Montero López, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Ángel René Romero Esteves
como la terna solicitada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de los vocales, principal y suplente, que integrarán el Consejo de la Judicatura. Hasta ahí todo bien, ¿ya? ¿Por qué la Asamblea, y esto es importante que sepa la audiencia, por qué la Asamblea envía una terna para la designación de su delegado ante el Consejo de la Judicatura? La Constitución de la República, luego de la reforma derivada de la consulta popular del año 2011, la famosa consulta de la metida de mano de la justicia, estableció que el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 vocales. Estos 5 vocales provienen de 5 vertientes. De la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado presidirá el Consejo de la Judicatura. O sea, siempre el delegado de la Corte Nacional de Justicia presidirá el Consejo de la Judicatura. Por eso actualmente el doctor Mario Godoy es el presidente del Consejo de la Judicatura, porque era delegado de la Corte. Por eso el señor Wilman Terán presidió el Consejo de la Judicatura, porque era delegado de la Corte Nacional de Justicia. Por eso María del Carmen Maldonado en su momento presidió el Consejo de la Judicatura, porque era la delegada de la Corte Nacional de Justicia. Y los otros 4 vocales, derivados de ternas enviadas por la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y la Función Ejecutiva. Yo creo que esto, voy a hacer una digresión, esto en algún momento debería ser muy discutido. O sea, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional o la Función Ejecutiva como parte de el Consejo de la Judicatura? Creo que debería ser discutido esto. Alguien probablemente diría, bueno, debería haber un delegado de la Función Ejecutiva, porque el Consejo de la Judicatura es el organismo administrativo y disciplinario de la función judicial. Y en el ámbito administrativo necesita recursos, y los recursos son manejados por el Ejecutivo. No sé, seguramente alguien me diría, ¿por qué tiene que hacer la Asamblea Nacional con un delegado? Pero eso dice la norma. Entonces los 5 vocales se derivan de estas vertientes, y por eso la Asamblea envía una terna. Lamentablemente, al cumplir con esta disposición constitucional, la terna termina siendo política, porque es un acto político derivado del organismo más político de este país, que es la Asamblea Nacional. Y como lamentablemente aquí en el Ecuador no hay cultura política, se aguantaron hasta ayer 5 de junio, hasta ayer 5 de junio. Ojo que la terna se envió el 13 de mayo al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ya? Casi un mes después, con el cambio de legislatura, con una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, resulta que se aprovechan de esa nueva mayoría y deciden desconocer lo actuado el 13 de mayo por la Asamblea Nacional. Y ayer, sin debate, que es otra de las cosas que hay que discutir, porque no está bien lo que está pasando en la Asamblea Nacional. ¿Dónde queda el debate parlamentario? ¿Dónde queda el intercambio de ideas? Está claro que cuando un sector político tiene la mayoría y tiene los votos, ok, es legítimo, porque así funciona la democracia, pero tienes que permitir que los otros sectores políticos también se expresen. Está mal lo que está ocurriendo. Si ocurrió antes, también estuvo mal. Está mal lo que está pasando el día de hoy. Ayer no hubo debate posible sobre esta resolución. Solamente le dieron la palabra al proponente, el asambleísta oficialista Henry Bosques, que en el periodo anterior pertenecía a la Revolución Ciudadana. Le dieron la palabra, presenta una moción y directamente pasan a la votación. ¿Cuál fue la moción del asambleísta Bosques? El asambleísta Bosques planteó, inicialmente negado y luego aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y luego la resolución, dejar sin efecto, eso es la resolución, dejar sin efecto lo mocionado y votado en la sesión 1027 del Pleno de la Asamblea Nacional reinstalada el 13 de mayo, respecto del punto del orden del día relacionado con el tema del Consejo de la Judicatura que les acabo de referir. Hasta ahí uno dice, bueno, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Pero si uno revisa la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solamente se puede echar abajo, o sea, tomar una decisión de estas por la vía de la reconsideración. La reconsideración se hace en la misma sesión o máximo en la siguiente sesión.
Y en la misma sesión se votó la reconsideración y la resolución de la integración de la terna del Consejo de la Judicatura quedó en firme. Lo que hizo ayer la Asamblea Nacional es completamente antijurídico. Y, como digo, he recibido y he revisado algunas de las explicaciones de profesionales que saben de práctica parlamentaria. Cito algunos. El jurista Gonzalo Muñoz: esto resulta improcedente a la luz de la Constitución y la ley. De una decisión de la Asamblea se puede rectificar. ¿Qué se puede rectificar? La votación. Se rectifica la votación, para lo cual tienen que votar los mismos que estaban en la sesión. Y los mismos que votaron en la primera votación. Rectificación. Y reconsiderar en los plazos establecidos. No es que usted pueda reconsiderar una decisión adoptada hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses, o hace un año. Fuera de ese tiempo, la decisión queda en firme. En este caso, el mismo 13 de mayo se votó la reconsideración y quedó en firme la integración de la terna que acabo de referir. Y añade Gonzalo Muñoz: es como si el día de mañana se propone una votación para dejar sin efecto la votación que eligió el presidente de la Asamblea, que fue elegido 6 meses antes. Así de ilógico, así de absurdo. André Benavides, por ejemplo, también jurista, constitucionalista y conocedor de los temas legislativos. Confunden figuras del derecho administrativo con las del derecho parlamentario. Es una suerte de autotutela. Por último, más elegante, pero igual de forzado, era que deroguen lo que se resolvió. Sin embargo, no lo hicieron. El también especialista en derecho parlamentario, Pedro Cornejo Espinosa: si bien en derecho las cosas se deshacen como se hacen, esto no quiere decir que se pueda atropellar la Constitución, la ley y el procedimiento parlamentario para hacerlo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la norma madre, que se encarga de regular, reglamentar los procedimientos parlamentarios. Entendamos eso. Debajo de la Constitución está la Ley Orgánica de la Función Legislativa para este tipo de prácticas parlamentarias. No el Código Administrativo ni otro tipo de normas. La Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé, dice Pedro Cornejo, un mecanismo para revertir o dejar sin efecto una votación y decisión tomada por el Pleno de la Asamblea a través de la reconsideración, artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se puede utilizar dentro de la misma sesión y hasta la siguiente sesión. De lo contrario, la misma queda en firme y no se puede modificar. Este tema fue reconsiderado en la misma sesión, pero imaginémonos que no hubo reconsideración. Debían hacerlo en la siguiente sesión. ¿Cuál era la siguiente sesión? No la sesión de instalación de la Asamblea, sino la sesión en la cual integraron las comisiones legislativas especializadas. Esa era la siguiente sesión en la cual pudieron haber reconsiderado esto, imaginándonos que no hubiesen reconsiderado en la misma sesión. Pero lo hicieron, entonces el tema quedó en firme. Guillermo Celi, ex legislador, presidente del partido Suma. Más allá del tema en particular, porque acá no se trata de ser cachiporreros de nadie, sino apegarse a lo que manda la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De una resolución adoptada por votación en la Asamblea, solo se puede votar por la rectificación y reconsiderar la misma en los tiempos establecidos en la ley. Luego de aquello, la decisión queda en firme y no puede dejarse sin efecto. ¿Quién más reaccionó? Melania Carrión. No se puede reconsiderar lo ya reconsiderado. ¿Puede cambiarse delegados? Sí, pero no dejando sin efecto la moción y votación porque es un hecho consolidado. Debió motivarse una nueva decisión o resolución, dice Melania Carrión. Y Efrén Guerrero Salgado: no se puede. No se puede. ¿Qué me dice acá Gis Garzón? Gisela Garzón, le envío un abrazo. Ex legisladora. Me imagino que estuvo Gisela en esa sesión. Además, la reconsideración es una especie de blindaje del tema que se está definiendo, porque el 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice: no podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. Si en la siguiente sesión no se trató, queda en firme. Así nomás, el tema quedó en firme, guste o no guste. Y lo que hizo ayer la Asamblea Nacional es que, aprovechando la fuerza de la mayoría política, ya es el segundo, me parece a mí que luego de la integración de las autoridades de la Asamblea Nacional, este es el segundo golpe de que muestra la fuerza de la nueva mayoría política en la Asamblea Nacional. El primero fue la aprobación de la reforma parcial a la Constitución respecto del establecimiento de bases militares
extranjeras en suelo ecuatoriano. Y el segundo es este. O sea, ha funcionado, pero en este caso en particular, no puede ser que por la fuerza de los votos se transgredan disposiciones legales y se tomen decisiones completamente antijurídicas que vean, amigos y amigas. Aquí en el país no se aprende que la política es un boomerang. Ya, la política es un boomerang. Hoy están dejando sentado un peligrosísimo precedente. ¿Qué pasa si para el próximo año, vamos a imaginarnos este hipotético caso, cambia la mayoría política? Porque la política es así, ¿ya? Y el oficialismo se queda sin mayoría. Imaginémonos ese escenario, que el oficialismo se quede sin mayoría, en un escenario de mayorías móviles. Y a alguien se le ocurre plantear una resolución para dejar sin efecto la designación de Nils Olsen como presidente de la Asamblea Nacional o de Michelle Mancheno como primera vicepresidenta, porque sí, porque se le ocurrió. Y se aprueba por la fuerza de los votos. Tienen 77 y aprueban por la fuerza de los votos. Es completamente antijurídico. Irrepudiable desde el punto de vista político. No puede ser que se dejen sentados ese tipo de precedentes sin respetar lo que dicen las normas. Porque pasa para esto y puede pasar para cualquier cosa. Para eso hay blindajes, hay candados, hay plazos. Ahora bien, está claro que de pronto el Consejo de la Judicatura se ha convertido en la nueva joya de la corona. El Ejecutivo hasta el sol de hoy no envía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna de su delegado al Consejo de la Judicatura. Y en este momento están cambiando la configuración, la integración de los de la terna de la Asamblea Nacional. Todavía no sabemos quiénes la van a integrar. Entonces, claro, Diario Expreso, a través del colega Daniel Romero Páez, publicaba un reporte el día de ayer. La Judicatura está en la mira del oficialismo en la Asamblea. La Judicatura se integra con 5 vocales, 2 de ellos salen de ternas del Ejecutivo y Legislativo. Está claro que quieren asegurar al menos 2 de los 5 afines al Ejecutivo. ¿Por qué? Por eso siempre cuestiono este discurso y esta verborrea de la independencia de funciones. No, eso no existe en el Ecuador. No existe en el Ecuador. Es una desgracia que la clase política no entienda el concepto de separación de funciones. Y que permanentemente, no importa el gobierno que sea, no importa. Todos los gobiernos hacen exactamente lo mismo cuando gozan de músculo político. Todos. Esto es histórico. Y es un mal endémico que tiene la República. La clase política no sabe convivir entendiendo la separación de las funciones del Estado. La clase política, cuando se hace del poder y logra tener el control de ese poder, lo que quiere es acumular más poder y controlar todo. Pasó antes, está pasando hoy y seguramente va a pasar mañana. Y nosotros como sociedad, perdónenme, este tipo de cosas tenemos que cuestionar, tenemos que mirar con ojo crítico, ¿no? Acá, por ejemplo, gracias por este mensaje que recibo de uno de los de una de las personas que siguió ayer la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, porque, a ver, ayer alguna gente se quedó en lo anecdótico. Para mí el tema de la apelación de la presidencia de Olsen es un tema anecdótico. Incluso me pareció exagerado ahí un post emitido por la cuenta de uno de los medios de comunicación nacionales donde decía que Olsen ratificado en la presidencia de la Asamblea. El tema de la apelación es una cosa absolutamente normal. Y no es que la persona apelada deja de ser presidente de la Asamblea. Si prospera la apelación, lo que pasa es que deja de conducir la sesión vinculada a la apelación. Pero no pierde su condición de tal. O sea, por lo menos revisemos lo que dice la ley orgánica, colegas. Algunos publican cualquier cosa, perdónenme. Lo de la apelación ayer era un elemento anecdótico. No es la primera vez que le apelan a alguien. Y no es la primera vez que no prospera la apelación, como ha habido un montón de casos también en los cuales ha prosperado las apelaciones a quien preside la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, me dice una persona que siguió ahí la sesión. Hay que recordar que en primera instancia el cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Bosques no tuvo los votos, faltaron 3. Luego se pidió rectificación y se logró la mayoría. Esto provocó que se apele la presidencia, hecho que tampoco prosperó. Y los 3 votos que faltaron fueron de Pachacuti. Pero para mí eso termina siendo un elemento anecdótico. Eso termina adornando la discusión parlamentaria. Lo de fondo es lo que se resolvió. Eso es lo de fondo. Y yo les invito
a mis colegas respetuosamente y a los analistas a enfocarse en el fondo, no se enfoquen en la apelación a Olsen. El sábado habrá otra sesión del Pleno, capaz que a alguien se le ocurre volver a apelar. La apelación es una prerrogativa que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que puede o no prosperar. Para que prospere una apelación hay que tener mayoría de votos. ¿Qué no los tiene la oposición? Pues pueden apelar 100 veces a Olsen, pero si no tienen mayoría, Olsen seguirá dirigiendo las sesiones de la Asamblea. Eso no significa que pierde su condición de tal. Pero reitero, ese es el elemento anecdótico. Lo de fondo es lo que pasó con la resolución que echó abajo la integración de la terna de la Asamblea para el Consejo de la Judicatura. Además, me dicen acá, resulta insuficiente el argumento del asambleísta Bosques en su moción de ayer. Al menos no quedó clara la motivación. A mí no me quedó clara la motivación. ¿Cuál fue la motivación? O sea, ¿por qué echaron abajo la resolución? Fue una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, avalada por 75 legisladores. ¿Cuál fue la motivación para echar abajo? La única motivación es que, por supuesto, hoy la tortilla se viró, hay una nueva mayoría política y quieren echar abajo determinadas cosas, ¿no? Acá Iván Morales también le envía un abrazo, que también sabe de temas parlamentarios. Él trabajó durante mucho tiempo en el área de comunicación del Parlamento ecuatoriano. La apelación es un recurso parlamentario específico para un tema y no para el cargo. ¿Ya? Acá me dice Maffer Terrón, le envío un abrazo hasta el Manso Guayas. Espero que amanezca fresquito el Manso. Más allá del boomerang político, este es un país, no una pelea partidista. Pero el problema, Maffer, es que, como digo, lamentablemente quien ostente el poder quiere más poder, quiere acumular el poder. Pues no se quiere quedar solo con el Ejecutivo, necesita el Legislativo, necesita el Poder Judicial, necesita la función de transparencia y control social, necesita la función electoral. Pasó antes, pasa hoy y va a pasar mañana porque lamentablemente las prácticas en este país no cambian. Está claro que aquí hay un interés. El interés es justamente hacerse del control del máximo organismo administrativo de la función judicial. Entonces cuestionemos esto, ¿no? Lo de fondo es eso. Y hay que mirar con ojo crítico qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura. ¿Saben qué va a pasar? Les anticipo. Seguramente la próxima semana convocarán una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y pondrán en el orden del día la integración de la terna con los delegados de la Asamblea Nacional para el proceso de selección del nuevo delegado o delegada del Parlamento al Consejo de la Judicatura y le envían al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y después de eso, ¿saben qué pasará? El Ejecutivo enviará su terna. Solo una vez que la Asamblea haga eso, el Ejecutivo enviará su terna. Les doy por firmado que el Ejecutivo esperará que la Asamblea envíe nuevamente la terna con nuevos nombres. Veamos quiénes integrarán la terna y luego hará lo propio el Ejecutivo. Les doy por firmado, porque eso es lo que está pasando. Eso por un lado. Por otro lado, ayer, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, cosa que me ha sorprendido, ¿ya? Con 10 votos, 10, o sea, con unanimidad de sus 10 integrantes, incluyendo los votos de los asambleístas de la oposición. No solamente del señor Peña, que ya no pertenece a la oposición, que está alineado con el oficialismo, sino entiendo que hay 2 votos adicionales ahí de Revolución Ciudadana. Con 10 votos, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de solidaridad nacional que originalmente lo llamó el Ejecutivo para combatir las economías criminales. Yo no discuto, no voy a discutir jamás la aprobación de un proyecto en una comisión, porque los proyectos o los informes tienen que salir de las comisiones para que sean debatidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde finalmente son aprobados, negados o archivados. ¿Ya? Aprobados, modificados, negados o archivados. Son prerrogativas que tiene el Pleno. Tiene que salir de la comisión. Sí me llama la atención por lo que se dijo la semana anterior que provocó la expulsión del señor Peña de la bancada de Revolución Ciudadana. Nosotros conversamos con el señor Peña esta semana. Bueno, el señor Peña no pudo esperar ni pudo aguantarse el mostrar ante la opinión pública su gran alegría por lo que ha pasado en la Comisión de Desarrollo Económico y se manda el siguiente comentario. Póngame por favor al asambleísta Peña, tenga la bondad. Yo dije que el tiempo me iba a dar la razón.
hoy comienza a dármela. Con 10 votos a favor, sí, como escuchaste, con 10 votos a favor se aprobó el segundo informe para el debate en la Asamblea de la tan temida ley de solidaridad. ¿Y qué les van a decir a mis compañeros? ¿También les van a decir traicioneros? No, ellos se pusieron a trabajar para el Ecuador. Ellos entendieron que es necesario, cómo debe de ser, y que al final mi propuesta desde un inicio era esa, trabajar por los ecuatorianos. Hoy el tiempo me vuelve a dar la razón. ¿O qué le van a decir ahora a la bancada del correísmo? Que son traicioneros, que está todo mal. Eso fue lo que siempre propuse desde un inicio, ponernos a trabajar para los ecuatorianos, oponernos y reformar. Repito, nuevamente el tiempo me vuelve a dar la razón. Así que a toda la gente que me atacó, toda la gente que me dijo traicionero, espero que entiendan que mi espíritu fue el que ahora también en Revolución Ciudadana se ha sumado, lo cual aplaudo. Trabajar por el Ecuador, no oponerse por oponerse. Y a ustedes, mis queridos periodistas de izquierda, Fabricio Vela, Alondra, Mónica Luzurraga, entre otros, ¿qué van a decir ahora? Cuéntenme. Ustedes se quejan de la prensa de la derecha, de Carlos Vera, de Benedetti por ser parcializados. Ustedes son iguales. Son más de lo mismo, solo que de izquierda. Espero que este sea un mensaje para todo el Ecuador, para demostrarles que yo siempre tuve la razón, que eso es lo que se tenía que hacer, y que a mí se me trató de una manera injusta. Pero no se preocupen, no soy resentido. A ver, yo debo decir que este señor está, de verdad, está equivocado del medio a la mitad y creo que sus conflictos políticos le tienen equivocado. Ya. No sé qué me mete a mí en la colada. Para empezar, yo no soy actor político y le digo al asambleísta Peña, y si no me está escuchando, háganle llegar, por favor, este saludo y esta reflexión. Me dice periodista de izquierda, como que me estuviera insultando. Señor Peña, desde que yo era estudiante de colegio, ¿ya? En el segundo lustro de la década de los 80. Yo fui estudiante de colegio entre el 86 y el 92. Desde que empecé a tener más o menos entendimiento de cómo funciona la política, siendo estudiante de colegio, porque siempre me ha gustado la política, yo abracé la socialdemocracia. Yo soy un convencido socialdemócrata. ¿Ya? Claro que ahora, pues, si uno dice que es socialdemócrata o que comulga con esa orientación política, es correísta, porque aquí la sociedad ecuatoriana no entiende lo que significa eso, ¿ya? Si tú defiendes el bien común, el rol del Estado, que coexista con el sector privado, eres correísta. No. Yo soy socialdemócrata, desde que era estudiante de colegio hasta el sol de hoy. Tengo 51 años de vida. Y toda mi vida he comulgado y he abrazado el concepto de la socialdemocracia. Yo creo en la justicia social con libertad. Y yo no he cambiado mi forma de pensar. Y yo permanentemente, esto se lo digo a la audiencia. Yo no voy a salir con que, yo no tengo ideología, que no sé qué. No, yo sí tengo ideología. Por supuesto que tengo ideología. Y le explico a la audiencia, y la audiencia sabe cuál es mi ideología y en qué comulgo o con qué comulgo. A diferencia suya, asambleísta Peña, que en campaña usted abrazó una orientación política y luego, ahora, reniega de esa orientación política. En campaña se presentaba como un político de izquierda. Y hoy resulta que reniega de aquello. Yo no soy incoherente en ese sentido. Así que el llamarme periodista de izquierda no es un insulto para mí, pero yo le aclaro. Yo soy un periodista que tiene una afinidad ideológica con la socialdemocracia. Primera cosa. Segunda, yo no le he llamado traicionero porque no soy actor político, señor. Yo no le he llamado traidor porque yo no milito en ninguna organización política. Yo hago periodismo de opinión. Yo no soy militante político ni soy activista partidista. Yo ni milito, ni camuflada, ni de frente con ningún partido político. No se confunda, yo hago periodismo de opinión. Y la esencia del periodismo de opinión es la crítica. Y mi crítica, puedo estar equivocado, porque no soy dueño de la verdad. Pero procura argumentarla, pues. Cualquier cosa que digo, lo hago con argumentos, aunque puedan rebatírmelos y es legítimo, porque esa es parte de la libertad de expresión. ¿Ya? Yo tengo mis convicciones, pero hago periodismo, no hago militancia político-partidista. Si otras personas que tienen espacios mediáticos, pero que son abiertamente militantes políticos o activistas, le han criticado, problema de los colegas. Problema de las personas que hacen militancia política a través de medios de comunicación. Problema de cada cual. Yo no lo hago.
Yo no le he llamado traidor, porque yo no comulgo con, o sea, no milito en ninguna organización política. La única referencia que yo he hecho sobre el señor Peña respecto de su expulsión de la bancada de Revolución Ciudadana, que no fue directamente a él, sino a la Revolución Ciudadana, porque resulta que la RC, cuando ya el señor Peña decidió acercarse al oficialismo y separarse de Revolución Ciudadana, sus razones tendrá, es que ahí sí el correísmo se acordó que el señor Peña ha tenido un proceso judicial que no ha sido cerrado, que es el caso Danubio. Mientras tanto, mientras él era parte de Revolución Ciudadana, en el correísmo eran calladitos, pues no decían nada, no importaba que el señor haya estado siendo procesado. Hice esa referencia, como hice la referencia de la señora Mónica Salazar, que cuando estaba en el correísmo nadie hablaba de la deuda que supuestamente tiene con el Estado ecuatoriano a través de la Corporación Financiera Nacional. Y cuando se fue, cuando se salió del partido y se alió al gobierno, ahí le saca Alexis Vera el tema de la deuda que tiene con la CFN. Eso es lo que he cuestionado. Así que está equivocado, señor, en serio, está equivocado. Y es una pena que todo lo que dice en el video no me lo haya dicho hace 3 días que con Andrea le entrevistamos. Que fue una entrevista absolutamente respetuosa, como es el mecanismo y el modo con el cual nosotros tratamos a nuestros entrevistados. O sea, entiendan la naturaleza del periodismo crítico. Y dice, periodistas de derecha, periodistas de izquierda. O sea, y menciona a Juan Javier Benetti. Juan Javier tiene el derecho de comulgar con la orientación política que él quiera. Está en su libertad. Como también hay libertad de la gente de cuestionar a Juan Javier, de cuestionar a Carlos Vera, de cuestionarme a mí. No se entiende. Pero ese tipo de discursos, que además no tienen ningún sustento, son los que terminan abonando para la instalación de narrativas. Usted concéntrese en la legislatura, en trabajar por el país, como dice usted, se llena la boca, y en solucionar sus problemas judiciales. Pero tenga un poquito de criterio y de honestidad intelectual. En ningún momento yo le he llamado traidor, porque no soy actor político partidista. Si otros le llamaron, ubique a las personas que le llamaron. De esa manera. También no me meten en la colada. Yo aquí hago periodismo crítico, periodismo. Cuando yo me dedique, si es que algún día eso va a pasar, ojalá que no ocurre, a la militancia política o al activismo, yo igual, con la misma transparencia se lo diré a la gente, dejaré la radio, porque eso sería lo honesto. Si mañana o pasado me dedico a la política, cosa que espero que no pase, ya, dejaré la radio y me presentaré como un militante, como un activista, no como un periodista. ¿Ya? Porque eso me parece que es lo ético y lo honesto. Como no soy militante político partidista, yo hago periodismo. Y mientras tenga la posibilidad, seguiré haciendo periodismo porque no me interesa ser militante político ni activista político. Ojalá que entienda. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.